Muy buenos días a todas las personas que hoy se han conectado en la conferencia de la Sociedad Geográfica de Colombia en el ciclo Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufont, que hemos denominado así para recordar la memoria del doctor Eufrasio Bernal Dufont, quien nos antecedió en su camino a la eternidad en la época del COVID. En el día de hoy quiero iniciar con nuestro saludo de condolencia a la familia del doctor Jorge Enrique Sáenz Samper. Él eh, fue un ingeniero civil egresado de la Universidad de los Andes que trabajó toda su vida en el tema de los ríos. Entonces, la conferencia que él nos dictó el 28 de junio del año 2023 y por la cual lo recordamos con cariño y con gratitud y con reconocimiento a su vida y obra. Él nos dictó esta conferencia que tituló Los ríos como elementos geográficos de frontera. El caso de la frontera entre Colombia y Venezuela, muy instructiva, ¿sí? De mucha actualidad. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestra conferencia del día de hoy. Bienvenido el doctor Luis Alejandro Ángel. Él es un profesor de la Universidad Sergio Arboleda que ha formado parte de estas 5 conferencias que hemos ofrecido con ayuda de la Universidad Sergio Arboleda en el mes de octubre. Hoy, miércoles, octubre de 16, el título de la conferencia será Ética y Tecnología construyendo inteligencia artificial con conciencia. Quiero hacer la presentación del doctor Luis Alejandro Ángel. Él tiene un MBA ejecutivo con grado cum laude en el Prime Business School. Él también es magíster en ingeniería industrial. eh, ha trabajado en la dirección y gestión organizacional de la Universidad de los Andes. Es ingeniero electrónico de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Experto en liderazgo, dirección y gestión de organizaciones bajo la mirada sistémica de la ingeniería, la administración y la agilidad organizacional. Tiene certificado en metodología Lean y Kanban para la productividad organizacional. Tiene también 20 años de experiencia en procesos formativos y 10 años de experiencia en la docencia y la gestión académica y 7 años de experiencia en la dirección y liderazgo de unidades académicas. Fue nominado en el 2019 para el Premio Latinoamericano a la Innovación en Educación Superior, nominado en varias oportunidades al Premio Espíritu Innovador Emprendedor y ganador en la edición del año 2016. Entonces, como decía antes, para nosotros es un honor tener un conferencista de esta calidad en el tema ética y tecnología, construyendo inteligencia artificial con conciencia. Doctor Luis Alejandro Ángel, bienvenido en nombre de toda la Sociedad Geográfica de Colombia, de sus miembros correspondientes y miembros de número y de todos los amigos que hoy se conectan. Bienvenido y gracias y adelante con su conferencia. Coronel Bahamón, muchas gracias a usted. En nombre de la institución de la Universidad Sergio Arboleda, extendemos un saludo de agradecimiento. Para nosotros es un privilegio, el privilegio es nuestro poder acompañarlos en este ciclo de conferencias. A título personal, Coronel Bahamón, le extiendo mi más sincero agradecimiento. Creo que el honor es mío, que nos permitan participar en este espacio y podamos compartir algo de lo que día a día nos procuramos trabajar, investigar, estudiar, profundizar aquí en nuestra institución. Coronel Bahamón, como usted muy bien lo comentaba, pues la idea del día de hoy en este pequeño espacio es primero darles la más cordial bienvenida y los buenos días a todos. Eh, Además de extender este agradecimiento a usted, coronel, pues a toda la sociedad geográfica, a todos sus miembros.
Y el propósito de hoy es explorar la ética en la inteligencia artificial desde varias perspectivas. Ah, la primera, vamos a conversar sobre cómo funciona la inteligencia artificial y esto se convierte de suma importancia, sobre todo que nunca serán suficientes las oportunidades para comprender cómo funciona la inteligencia artificial y como usted muy bien lo decía en la introducción, coronel, las implicaciones y los cambios que ésta va a impulsar en la sociedad y que ya está impulsando. Y de esta forma podamos desmitificar la inteligencia artificial y el debate alrededor de ella. La segunda, vamos a conversar un poco sobre la relación que tiene la ética con la inteligencia artificial, pero sobre todo la relación no desde la teoría, sino desde la práctica, desde la técnica. Y la idea aquí es que abordemos cuestiones como cuál es la responsabilidad de quienes desarrollan esta inteligencia artificial, la responsabilidad de quienes desarrollan las aplicaciones de inteligencia artificial y las implicaciones éticas que existen en su diseño. Veremos cómo, al igual que en otros campos, las decisiones técnicas tienen profundas consecuencias éticas como sociedad. En ese sentido, ese va a ser el paraguas, la sombrilla con la cual vamos a conversar el día de hoy. Lo primero que quiero invitar aquí a todos es, entendemos, o más bien percibimos que la inteligencia artificial es algo muy lejano, ciertamente es algo de vanguardia de tecnología, pero no es algo muy lejano a lo que todos podemos entender en su funcionamiento. Y la pregunta que yo les quiero plantear a todos es, ubiquémonos en un contexto para entender cómo la inteligencia artificial calcula, por ejemplo, la mejor ruta de acuerdo al tráfico. Y esto es algo que seguramente todos hemos hecho a partir de aplicativos como Waze, o como Google Maps, o como algunas aplicaciones desarrolladas a la medida por constructores, perdón, por ensambladoras de carros en nuestros vehículos. Entonces, lo importante aquí es que todos tengamos una mirada de qué es lo que realmente está haciendo la inteligencia artificial detrás. Lo primero que todos debemos tener aquí en cuenta es que la inteligencia artificial, pues, su propósito o está diseñada para emular ciertos aspectos del razonamiento humano. Por eso de ahí se le conoce como inteligencia artificial. Trata de emular la inteligencia humana. Y esto lo logra a partir de la utilización de grandes cantidades de datos y algoritmos que son diseñados para tomar decisiones a partir de esa cantidad de información. Y esto los invito a todos, ubiquémonos antes de Waze, cómo nos movíamos en una ciudad como Bogotá. Toda la movilidad dependía de nuestra memoria, de las rutas que habíamos aprendido con el tiempo, con la repetición, con las recomendaciones de otros, con el conocimiento de las dinámicas del tráfico mismo. Y realmente lo que nosotros hacíamos justamente era acceder en tiempo real, en el momento en que tomábamos nuestro vehículo y que queríamos llegar a un destino, y hacer uso en nuestra mente de todo ese banco de experiencias y conocimientos previos para tomar la mejor decisión y decir, hombre, a esta hora no conviene, nos vamos a ir mejor por acá, yo conozco tal atajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imaginémonos que usamos Waze para evitar el tráfico en tiempo real. ¿Qué es lo que está haciendo esta aplicación? Lo que nosotros vemos en nuestra pantalla digital. Ella está accediendo a datos de millones de vehículos, millones de vehículos. En algunos casos puede acceder a condiciones meteorológicas, a accidentes o incidentes reportados en la vía. Y a través de un sistema que diseña un programador, analiza patrones previos y logra decidir con una gran precisión la mejor ruta en un momento dado. Entonces, a partir de todo ese análisis de banco de datos y del tráfico en tiempo real y de incidentes que estén reportados, coge toda esa cantidad de información y le permite tomar decisiones. Hoy en día, la inteligencia artificial permite acceder a casi que un mapa vivo en la ciudad.
y hacia allá es donde tendremos que caminar, pero la plataforma tecnológica existe para poder analizar en tiempo real las imágenes, los videos, las cámaras, los sensores, los semáforos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos nosotros como seres humanos es ir a ese banco, digamos, de experiencias. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Pues ella va a su banco de información, analiza los patrones que tienen y de esa forma empieza a tomar decisiones. En ese análisis de datos, lo que empieza a hacer la inteligencia artificial es buscar los patrones, por ejemplo, cuáles son las zonas que tienen muchos autos detenidos o que la velocidad promedio es más lenta o que dependiendo de las horas se suele despejar. Y lo que empieza es que a partir de todo ese análisis de datos, ir definiendo la ruta que estamos haciendo. Claro, la velocidad de procesamiento está que eso lo hace de forma instantánea. Y, y aquí podemos capitalizar ese paralelo también para desmitificar un poco a veces ese miedo que tenemos a la inteligencia artificial, porque realmente lo que está sucediendo ahí es que está emulando la inteligencia humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque busca patrones en la información disponible y toma decisiones. Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia frente a nosotros como seres humanos? Y aquí viene uno de los elementos éticos a tener en cuenta, y es que no tiene una comprensión profunda de ese contexto ético de las decisiones que pueda tomar. Y veamos un posible ejemplo, y es, si la inteligencia artificial decide desviar el tráfico por una calle residencial para evitar una vía principal, que es lo que suele suceder con Waze, si todos nos hemos dado cuenta, puede que esté causando problemas a los residentes locales, ¿no? Puede que les esté bloqueando sus salidas, congestionando sus calles. Y aquí es donde entramos en esa cuestión de la ética. Y es que si bien la inteligencia artificial puede ser muy precisa, su nivel de análisis puede estarse quedando corto frente a la comprensión profunda de las posibles consecuencias que puedan transcurrir de sus decisiones. Entonces, uh, la inteligencia artificial decide la mejor ruta y de esa forma nos genera una recomendación, que es la trayectoria que debemos cursar para tomar el menor tiempo necesario de un punto A a un punto B. Entonces, es importante aquí romper uno de los mitos. La inteligencia artificial no es algo extraño, alejado o de otro planeta. Es una herramienta que viene años desarrollándose de una forma exponencial y que ahorita estamos viviendo claramente un estallido en el cual se está tratando de emular lo que hacemos los seres humanos. Ahí uno de los grandes mitos de si la inteligencia artificial en algún futuro nos va a dominar o nos va a controlar. Y en eso hay un debate académico que ustedes no se imaginan. Entonces, lo que debemos tener claro es que aunque la IA no piensa como los humanos, sí trata de emular nuestra capacidad para observar, para analizar y para decidir, que es lo que hacemos todos los seres humanos ante una situación, un problema o un dilema. Observamos, analizamos y decidimos. ¿Cuál es la ventaja que tiene la inteligencia artificial? Pues que usa una cantidad de datos enorme. Hagan de cuenta que nosotros tenemos acceso a nuestro banco de experiencia personal. La inteligencia artificial tiene acceso a millones y millones de experiencias de forma simultánea. Entonces, eso nos permite tomar decisiones con mayor precisión. Eh, eh, y claramente un ser humano no va a poder emular esta experiencia como es en este caso. Entonces, de este primer segmento, quisiera que todos nos quedemos con esta idea, o sea, es romper el mito. Inteligencia artificial es una emulación de la inteligencia humana y en ese sentido tiene mucho de nosotros como seres humanos. Y ya ahorita más adelante vamos a hablar, que es el tema de los sesgos. Am, Ahora yo los quiero invitar eh, a que entendamos cómo la ética juega un rol importante en el contexto del ejercicio de la profesión y sobre todo de la tecnología, en el desarrollo de algo tan importante como inteligencia artificial y de las aplicaciones de inteligencia artificial. La idea es que abordemos un ejemplo histórico que nos ayuda a comprender mejor la responsabilidad de los ingenieros y los técnicos, que en este caso y contexto que estamos hablando de la inteligencia artificial, tienen en el desarrollo de las tecnologías
y las consecuencias morales que tienen estas tecnologías. Y de pronto estoy seguro que más de uno ya se va ubicando de la imagen que estamos viendo y a qué contexto hace referencia. Y es el caso de los ingenieros nazis. Entonces, ah, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, muchos ingenieros científicos fueron responsables de desarrollar tecnologías que se utilizaron, y hay que decirlo, en atrocidades. Uno de esos ejemplos fue la cámara de gas y es observar históricamente cómo estos profesionales no solo tenían habilidades técnicas avanzadas, o sea, eran muy competentes en su disciplina técnica, eh, sino que además de tener esas competencias y esas altas cualidades, ellos estaban diseñando soluciones a problemas con consecuencias humanas catastróficas. Recomiendo al que le guste mucho este tema o que quiera ahondar en Netflix hace un par de meses, no voy a decir desclasificaron porque creo que no es esa la palabra, pero tuvieron acceso a las grabaciones de todos los juicios de Nuremberg y es bastante curioso y sobre todo que deja lecciones valiosas para nosotros como humanidad, como el argumento de estos ingenieros y estos técnicos nazis era, comillas, que hacían su trabajo o seguían órdenes. Y cuando uno observa este caso, este ejemplo histórico, desde la perspectiva técnica y científica, hicieron máquinas muy eficientes que cumplían su objetivo. Eso no tiene duda. Pero las consecuencias catastróficas eran enormes. Y ahí empezamos a ubicarnos aún más de cuál es la implicación ética en estos temas de inteligencia artificial. Y aquí yo les quiero plantear a todos una pregunta que nos tenemos que hacer como usuarios de IA, que ya somos, así no nos estemos dando cuenta. Entonces podemos ver algunos ejemplos. Como usuarios de IA con intención para incrementar niveles de productividad, mejorar la precisión en diagnósticos médicos, mejorar la predicción o la observación del clima. Um, es muy importante que nos formulemos esta pregunta y reflexionemos al respecto, y es hasta qué punto quienes desarrollan esto, los técnicos, científicos, quienes lo utilizamos, somos responsables de las consecuencias de estas creaciones. Y si podemos justificar el diseño de estas tecnologías y en algunos casos con propósitos dañinos, con la simple excusa de que es razones técnicas o razones de obediencia. Y, y el contexto actual de la inteligencia artificial no se desliga para nada de esta lección histórica que tuvimos como humanidad. Y es si los programadores y los diseñadores de inteligencia artificial de hoy son responsables de cómo se usa su tecnología, aunque ellos no la controlen directamente. Esta pregunta se la planteaba yo hace unos 2 meses a unos estudiantes de posgrado, unos futuros maestros en inteligencia artificial que están cursando su maestría, y conversábamos al respecto sobre la importancia y la historia que ellos estaban escribiendo. Y hacíamos el paralelo, esos ingenieros nazis en su época, conscientes o no, estaban escribiendo la historia y hoy en día ustedes como futuros maestros en esta área del conocimiento están escribiendo la historia justamente, en cómo son responsables y cómo como diseñadores deben prever el uso de esta tecnología y aunque ellos no lo controlen directamente. Y solamente les quiero compartir uno de los maravillosos ejemplos que salió en esta clase. Uno de los estudiantes decía, profesor, qué bueno que alguien dijo, aunque existen, desafortunadamente no se expande de forma masiva, pero por ejemplo, la creación de algoritmos que para tomar decisiones de votación le permite a las personas acceder a los argumentos a favor de su posición, pero también a los argumentos en contra de su posición. Y de esta manera poder forjar y tomar posturas más éticas ante algo tan delicado como una contienda electoral, que de lleno ya está, hay documentales de esto que les voy a comentar, pero está claro el Brexit,
Está claro también la primera elección de Trump, donde se logró identificar que hubo algoritmos de inteligencia artificial detrás de votantes indecisos. Y este estudiante nos decía en clase, definitivamente tenemos un poder enorme con esta herramienta que aún no hemos descubierto. Y sí, efectivamente es así. Y en ese sentido, les quiero citar aquí a un autor, Eric Katz, quien quiera ahondarlo, lo invito. Él tiene un artículo en donde desarrolla toda esta, digamos, esta idea de cómo a partir de lo que sucedieron con los ingenieros nazis en su momento, genera lecciones de formación para la humanidad hoy en día, pero también para los futuros ingenieros, profesionales, técnicos, tecnólogos, acerca de las consecuencias. Y aquí les quiero hablar algunos de esos postulados principales que nos da este autor y que personalmente los utilizo en clases de ética para posgrados, y son los siguientes. Eh, el primero, la tecnología nunca es neutral, es uno de los postulados. Y para esto tomé como ejemplo esta imagen que ustedes ven en la parte derecha. Es un teléfono que todos vimos en nuestras casas y sobre todo las generaciones con más sabiduría y experiencia hoy en día cuentan con un privilegio que algunos que vamos como en la mitad y otros más jóvenes que no tienen ni idea de esto, pero algo tan sencillo como tener el teléfono en la casa cambió por completo nuestra sociedad. La forma, las dinámicas, cómo nos comunicábamos, cómo nos llegaban las razones, cómo planificábamos. Y muchos de los que están aquí conectados podrán hacer memoria, pero hace, a ver, ser precisos, hace unos 65 años, 70 años al menos, e inclusive tener un teléfono en la casa era un lujo. En los barrios había una casa que tenía el teléfono y se llamaban a los vecinos para pasar a la línea telefónica. Cuando todas las casas pasaron a tener este aparato que ustedes ven ahí de disco, cambió por completo la forma como nos estábamos combinando como sociedad. ¿Y cuál es la idea aquí fuerte? Y es que quienes diseñan herramientas de inteligencia artificial o quienes están diseñando técnica y ciencia no son neutrales, porque lo que haga o deje de hacer un técnico ya tiene implicaciones. Si hace bien su trabajo y lo que espera la sociedad, tiene implicaciones. Si no hace bien su trabajo, tiene implicaciones. Y quería traerles este ejemplo concreto para comprender que cualquier artefacto de tecnología tiene consecuencias. Positivas o negativas, ya estamos hablando de un juicio y un calificativo, pero sí tiene consecuencias. Por lo tanto, debemos partir de esta premisa y es que nunca es neutral. La tecnología nunca es neutral. Y muy importante es que refleja los valores de sus creadores. Y ahí viene algo importante de los desafíos que tenemos actualmente de cómo relacionar la ética, la inteligencia artificial y tener realmente una herramienta con conciencia. Y es que sí o sí, al ser una herramienta creada por nosotros, refleja los valores de quienes las creamos. Entonces, aquí es muy importante tener este aspecto de los sesgos y los objetivos de los desarrolladores, porque esto influye absolutamente en el comportamiento de los algoritmos. Un ejemplo de esto, por darles alguno, es, piensen en la inteligencia artificial utilizada en decisiones judiciales y cómo los sistemas que pudieran predecir, no sé, la reincidencia criminal, y si la inteligencia artificial ha sido entrenada con datos que reflejan desigualdades históricas, pues van a perpetuar esas mismas desigualdades históricas, porque él aprende de toda la base de datos históricas que está ahí. Y aquí es donde el propósito detrás del diseño se vuelve crucial. Entonces, si se está diseñando un sistema para asuntos judiciales, o estamos diseñando un sistema para ser más eficiente, por ejemplo. Y esto es algo que aún no se ha explorado en detalle. Les pongo otro ejemplo. Si se diseña un sistema de inteligencia artificial para escoger candidatos para un empleo, no es lo mismo diseñar el sistema con el propósito de maximizar la eficiencia del proceso de contratación que eh, asegurar que el sistema, por ejemplo, elimine los sesgos históricos de discriminación a ciertos grupos, por ejemplo, porque los datos de entrenamiento reflejan lo que somos como seres humanos. Entonces, muy importante tener en cuenta es que la tecnología no es neutral. Lo que hace o lo que no hace
automáticamente reconfigura el entorno y cómo los seres humanos nos relacionamos con esta tecnología. Dos, esto que ustedes ven ahí es eh, uno de los ejemplos más desastrosos que tenemos como humanidad. Y esto es una cámara de gas. ¿Resolvió el problema que tenían en ese momento en la Segunda Guerra Mundial? Absolutamente sí. ¿Respondieron ese problema de una forma eficiente? Preocupantemente, pero absolutamente sí. Lograron resolver ese problema emergente. Y cuando digo emergente es que concentraron a toda una población en unos lugares y se veían enfrentados a situaciones de salud pública y a personas que no cumplían con los requisitos de productividad, empleabilidad, etcétera, y resolvieron ese problema de cómo deshacerse de ellos, sí, pero de una manera absolutamente terrible. Las cámaras de gas, todos los que estamos acá seguramente tenemos algo de conocimiento, pero resolvieron el problema de cómo matar mucha gente de forma muy económica, de forma muy rápida y de generar los mínimos impactos. Y ahí a la par estaban los hornos crematorios que les mostré hace un momento. Y realmente era una máquina de producción para matar gente. Y si se mira desde el punto de vista técnico, uno dice maravilloso, fueron muy, pero muy preparados, resolvieron el problema, pero las consecuencias morales y éticas terribles para nosotros como sociedad y como humanidad. Entonces, aquí es muy importante optimizar, que es algo que hace la inteligencia artificial. Optimizar sin ética es un peligro. Es un peligro. ¿Por qué? Porque la tecnología sin considerar sus implicaciones lleva al daño. Y un ejemplo histórico que tenemos es este caso, los ingenieros nazis. Entonces, en inteligencia artificial, priorizar la eficiencia o la precisión sin tener en cuenta la equidad es una fuente segura de problemas. Por ejemplo, pérdidas de empleos, discriminación, invasión de la privacidad. Esto lleva un reto enorme en el cual debemos comprender y poner de relieve que la intencionalidad del diseño y el aspecto ético no es un adorno, sino que justamente si tener como faro orientador a la ética es absolutamente dañino. Y ya hoy hemos tenido casos, como les contaba, el tema en contiendas electorales y demás. Tres, muy importante esto, y es cómo los profesionales deben asumir esa responsabilidad moral. Y yo les decía en la introducción que mi propósito hoy era compartirles una visión de la ética desde una parte muy práctica. La ética, y se los comparto acá, tenemos un reto y un desafío con nuestros estudiantes, es aquellos que están inmersos en el mundo de la tecnología y en el desarrollo de estas, consideran a la ética, y eso es un problema, yo creo que del sistema de educación desde muy atrás. Vemos a la ética como un discurso bonito, un discurso de intención, un discurso altruista, o mejor aún, un discurso teórico. Y aquí justamente lo que yo les quiero presentar es que la ética, desde mi perspectiva y humilde opinión, de teórico tiene poco, pero sí tiene muchos de práctica, mucho de consecuencia. Y para ubicarnos a todos en esos conceptos que solemos confundir ética y moral, para propósito de esta conferencia, que también lo pueden ver, la ética históricamente desde Aristóteles y de ahí para acá es concebida en algunos casos como una ciencia o como una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento y adicional a eso lo categoriza como algo deseable o no deseable, bueno o mal. Y cuando hablamos de la moral, hablamos de un conjunto de reglas. Entonces, la diferencia entre ética y moral la podemos comprender es que la ética es el conjunto de valores que tenemos los seres humanos, las personas. Y la moral son esos acuerdos que hacemos como sociedad para poder convivir. Entonces, aquí algo que hay que tener muy en cuenta es que como usuarios de la inteligencia artificial y para los diseñadores de aplicaciones de inteligencia artificial, los profesionales que diseñan estas deben asumir las responsabilidades morales. Entonces, no solamente responder porque técnicamente funciona, inteligencia artificial nos está volviendo
creíblemente productivos. Pero no solamente este es el fin, sino también el diseñador debe tener dentro de su marco del diseño cuáles son los valores del mismo, cuál es el propósito con el que yo estoy diseñando e incluso llegar al nivel de cuáles son las posibles consecuencias negativas de esto que yo estoy diseñando. Entonces hablamos que los profesionales y los diseñadores de inteligencia artificial no solamente deben ser competentes técnicamente, sino competentes moral y éticamente. Quienes están desarrollando inteligencia artificial deben asegurar que sus sistemas sean justos, transparentes, responsables, previniendo daños no intencionados. Aquellos que quieran profundizar, bueno, lectura no tan formal, pero hay documentales. Hay uno que dice nada es privado, por ejemplo, o el dilema de las redes sociales. Se los recomiendo a quien quiera darle una ojeada, con una mirada ética, ¿sí? Hay personas que hablan, sí, pero es que estos documentales también responden a algunos intereses, sí, absolutamente, puede haber algo de eso, pero la importancia de siempre tener posturas éticas para comprender qué es lo que está sucediendo y las implicaciones que hay detrás. En este dilema de las redes sociales es de rescatar cómo creadores o los mismos desarrolladores de algunas herramientas tecnológicas luego renuncian a sus trabajos al darse cuenta de las consecuencias negativas que estaban dejando sus desarrollos tecnológicos, como adicciones a las redes sociales, epidemias de depresión, manipulación, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que quien diseña esas aplicaciones de inteligencia artificial y quienes las usamos día a día, no perdamos de vista las consecuencias morales que hay detrás de esto. Recordemos que la tecnología no es neutral. 4. Evitar la obediencia ciega a las ideologías. Al igual que sucedió con los ingenieros nazis en la Segunda Guerra Mundial, ellos seguían ideologías destructivas sin cuestionarlas. Hoy en día los desarrolladores de aplicaciones de inteligencia artificial y quienes usamos las aplicaciones de inteligencia artificial deben resistir a esas presiones comerciales o políticas que puedan llevar a resultados perjudiciales. Hoy estamos en una era, yo creo que ya estamos avanzando, pero la democratización de la inteligencia artificial. Todos tenemos acceso a inteligencia artificial, o al menos alguna de las ramas. ¿Sí? Procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, ChatGPT. Hoy está ChatGPT dispuesto para todo, de forma gratuita y el que lo quiera comprar. También hoy, y me quedo corto e injusto si les nombro las aplicaciones que existen, pero desde procesamiento del lenguaje natural, desde análisis de imágenes, desde visión por computador, desde análisis y sobre todo analítica de datos y científicos de datos. Eh, y vuelvo les digo, etcétera, etcétera, me voy a quedar corto e injusto, pero hoy con inteligencia artificial hay una cantidad de herramientas y de posibilidades que aquí el punto está es, la ética no es cuestión de regulación, que desde mi humilde opinión es lo que internacionalmente se ha movido y que cabe aclarar que es necesario, debe haber regulación, debe haber códigos, claro que sí, debe haber estándares, pero no van a ser suficientes, porque siempre el asunto va a recaer es en el usuario y en el diseñador, en nosotros, los seres humanos. Entonces, asegurar la autonomía ética es crucial. Este ejemplo que les daba de uno de mis estudiantes, maravilloso. Cómo desde el diseño mismo de la aplicación de inteligencia artificial la dimensión ética debe estar ahí y cómo tratar de evitar las posibles consecuencias negativas de esto que estoy diseñando. Muy importante, el juicio ético, como les decía hace un momento, siempre debe preceder el diseño. Y mi invitación aquí en este espacio es para todos, como usuarios conscientes o inconscientes de la inteligencia artificial, ese juicio ético siempre debe preceder al diseño. Los desafíos que tenemos hoy con las generaciones actuales es, qué maravilla, ChatGPT nos puede hacer las tareas del colegio y de la universidad. Y entonces aquí vuelve el problema y el dilema. Entonces, prohibamos ChatGPT. Esa no es la solución. La tecnología, por eso les mostraba el telefonito verde, nos guste o no, generemos oposición o no, nos está reconfigurando como sociedad y la vamos utilizando. Nuestro deber como usuarios y como diseñadores es que nos eleve como especie humana utilizar estas herramientas. Entonces, la ética en el diseño de la inteligencia artificial no puede darse como un pensamiento posterior, como sucedió con los ingenieros nazis.
Entonces, vamos ganando la guerra, tenemos este problema, tenemos una orden, tenemos que deshacernos de esta cantidad de gentes de una forma eficiente y fácil. Y utilizaron todas sus habilidades técnicas competentes para lograr resolverlo. Y lo resolvieron. Después, en los juicios de Nuremberg, ya el mundo decía como, ¿en serio? Utilizaron toda su sabiduría, toda su expertise, todos sus conocimientos científicos para eso, para matar a gente y hacerlo de una forma masiva, eficiente. ¿En serio? Entonces, este juicio no puede ser posterior. Como les decía, desde el inicio de quien tiene la intencionalidad de desarrollar la tecnología, tiene que considerar las implicaciones de sus creaciones. Y de quien está utilizando la herramienta, debe tener las implicaciones de sus creaciones. Volvemos al punto. Prohibir ChatGPT en los colegios y en las universidades. No creo que sea la solución. ¿Cómo integramos ChatGPT para elevar, por ejemplo, el nivel de educación de nuestros estudiantes? ¿Cómo utilizamos, por ejemplo, inteligencia artificial y ChatGPT para cerrar esa brecha, lo digo humildemente y respetuosamente, que tiene nuestro sistema de educación en Colombia, donde el 80% de las personas le tienen miedo a las matemáticas? Y no es porque no tengan las habilidades para las matemáticas y la física, sino es porque tuvieron experiencias negativas, tuvieron experiencias didácticas y pedagógicas en clases negativas, porque su primer contacto con las matemáticas fue un poco traumático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal si utilizamos todas esas herramientas de inteligencia artificial y cerramos esas brechas? El asunto no es prohibir o regular o no. El asunto es el juicio ético antes del diseño y antes de la utilización de la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que uno apela y uno esperaría? El tema no es que tú uses ChatGPT para hacer tu tarea, sino más bien cómo integras a ChatGPT para incrementar tu nivel de aprendizaje, cómo fortaleces tu pensamiento crítico, cómo eres tú capaz de observar los sesgos humanos en lo que te está arrojando la herramienta. Por eso, y de ahí la importancia de que el juicio siempre preceda al diseño y a la utilización de la herramienta. El diseño de la inteligencia artificial debe ser un acto consciente y no solamente sesgado a la optimización, sino con un profundo entendimiento de la responsabilidad social y moral que hay de quien desarrolla la aplicación y de quien la está utilizando y con qué propósito. Entonces, siempre debemos asegurarnos que esos sistemas, tanto quien lo diseña, quien lo utiliza, promuevan la equidad, la seguridad y el bienestar para todos. Quiero hacer una prereflexión final, que ya les voy a contar algo, y es, todos los actores involucrados en la IA, que son todos los seres humanos, la inteligencia artificial hoy en día ha permeado nuestra vida de forma consciente e inconsciente. Y no es un avance tecnológico de un año atrás o 2 años atrás. El ejemplo de pronto, y vuelvo y digo, puedo ser injusto porque hay montones, pero si a alguno aquí le ha pasado, cuando tenía su computador o su terminal digital, su tableta o su celular, y por alguna razón, qué sé yo, decía, oiga, quiero irme de excursión a Cancún. Y entraba a Google o entraba a Internet, a distintas páginas y miraba sobre Cancún. Y después de hacer la búsqueda, cuando estaba revisando un tema totalmente distinto, en las propagandas le salía promociones, viaje a Cancún, cruceros, viaje a Cancún, los mejores aspectos relevantes a tener en cuenta para un viaje a Cancún. Eso ya tenía inteligencia artificial detrás, y era que nos perfilan. Y en ese documental de que nada es privado, que es apenas un abrebocas, le recomiendo al que esté interesado, podemos ver la capacidad que existe ya hace años de perfilar a una persona y llegar incluso a niveles de manipulación emocional de la persona, y cómo la engancho más. Y esto desafortunadamente es utilizado en marketing. ¿Cómo hacemos que consuma más? ¿Cómo hacemos que nos pague más? ¿Cómo hacemos que esté ahí? Por eso la importancia aquí de la ética. Entonces, todos los actores que estamos involucrados en la inteligencia artificial debemos trabajar por asegurar que sirva para un propósito ético. La intencionalidad y el propósito son la clave y son las guías para un desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Y en mi humilde opinión, la conversación internacional, que es necesario, vuelvo y lo aclaro, y se tiene que hacer, se ha movido mucho a los parámetros, la regulación, la intencionalidad. Pero esto que estamos hablando de la intencionalidad y el propósito
lo debemos atacar es con quienes están desarrollando, quienes a futuro van a desarrollar las aplicaciones y quienes somos usuarios también y receptores de esta herramienta tecnológica. Entonces, hemos diagramado hasta el momento una situación problemática, un dilema en el cual nos vemos enfrentados como especie, como humanidad. Y aquí la clave es hacer un llamado a la acción en tres ámbitos. El primero, ser más reflexivos, no solo sobre todo lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino sobre todo lo que debe hacer para el bien común. Y aquí es muy importante esto, vuelvo y les digo, nos podemos quedar cortos. Los avances de inteligencia artificial hoy son enormes y con propósitos algunos muy nobles. El tema de aplicaciones en diagnósticos médicos es crucial. Les comparto, aquí como universidad, por ejemplo, estamos trabajando con otra institución justamente para aplicar algoritmos y entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para, a partir de las imágenes de resonancia magnética de los niños, poder diagnosticar anticipadamente trastornos de TDAH. Y esto sin duda le va a traer beneficios a la humanidad. Propósito, intencionalidad, mejorar los diagnósticos. ¿Y para qué mejorar los diagnósticos? Porque entre más temprano sea, mejor pronóstico van a tener nuestros niños. El segundo, la inteligencia artificial tiene el potencial de devolvernos la capacidad de asombro y disfrute. Y la verdad que les digo con mucha humildad, esto es algo que es a título personal. ¿Por qué? Porque si algo ha quedado claro, y podemos ver una curva, no se las traje hoy, pero de cómo nos ha cambiado cada una de las revoluciones industriales a lo largo de la humanidad, es que hemos ido perdiendo tiempo en nombre del progreso. Hoy en día todo es trabajo, productividad, resultados. Hace 40 más. No, pónganle, hace 40 años, ¿cómo eran los entornos laborales? Hace 40 años probablemente todavía no se usaba muy bien el correo electrónico aquí en Colombia. Por lo tanto, la persona iba a su lugar de trabajo, cumplía un horario, salía y se iba y recibía las indicaciones del jefe. Luego, a la vuelta de un correo electrónico estaban las instrucciones. Luego, con la llegada del celular y con los smartphones y demás, a la vuelta de un texto, tenemos absolutamente todo. Y nos ha costado cada vez más desconectarnos. Y a título personal, creo que la inteligencia artificial tiene ese potencial de devolvernos el sentido de humanidad. Estaba en otro foro de inteligencia artificial y coincidíamos con otra persona que estaba exponiendo ahí, de cómo debemos usar la inteligencia artificial para recuperar el tiempo perdido, la capacidad de asombro. ¿Con qué? Con una comida con la familia, por ejemplo, con un rato de juego con los hijos, con leer un buen libro, una lectura que sea formativa y edificante, con actividades de desarrollo personal y propio. Eso es algo que tiene la inteligencia artificial y vuelve y juega. Esta es en el asunto ético de quienes la vamos a utilizar y de con qué propósito. Porque si la inteligencia artificial va a llegar para hacernos más productivos y seguir en la carrera frenética que vamos de consumismo, pues no auguramos muchos buenos resultados a futuro como seres humanos. Tres, nos permitirá reconectar, como les decía, con los placeres sencillos y sobre todo pasar esos tiempos de calidad y fortalecer los lazos con los demás, que es lo que nos hace como sociedad y como humanidad. Y se los digo aquí como formador y decano, los cambios que podemos ver en cada una de las generaciones son preocupantes, pero no es nada nuevo, digamos. Creo que cuando nosotros también estábamos en una edad de adolescente, nuestros mayores también veían con preocupación los cambios que íbamos haciendo, así que no hay nada diferente o extraño en esto. Pero sí tenemos en este momento, con un desarrollo tecnológico como es la inteligencia artificial, la capacidad de recuperar esto. Como comentario y reflexión final, quiero adicionar lo siguiente, y es, así como en su momento en la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros nazis enfrentaron las consecuencias de sus decisiones técnicas. Hoy en día, quienes utilizamos la inteligencia artificial y quienes la están diseñando, debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades. Y ahí es donde juega, esto es un asunto ético, de derechos y de deberes.
La inteligencia artificial ya podemos ver que no es que tenga el poder de transformar la sociedad, es que ya la transformó. Es que en diferentes campos ya la cambió. Y aunque ya tiene ese poder, también tiene un poder que es donde la ética juega un rol fundamental. Y es que tiene el poder de amplificar las desigualdades que hemos hecho como históricamente seres humanos. Y puede causar daño si no se gestiona correctamente, si no se diseña éticamente y si no se utiliza éticamente. Siempre debemos preguntarnos, ¿en qué tipo de mundo estamos ayudando? O más bien, ¿en qué tipo de mundo estamos viviendo y qué tipo de mundo es el que estamos ayudando a construir con la tecnología que creamos? Y esa es la pregunta fundamental para tener un futuro que de verdad nos augure y nos asegure mayor humanidad y cómo esta tecnología nos puede ayudar a construir ese mundo. Coronel Bamón, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Estoy atento a cualquier pregunta, a cualquier comentario que tengan y de nuevo agradecerles a todos enormemente estos minutos de atención que me dieron. Y bueno, estoy atento a cualquier comentario y a cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Luis Alejandro Ángel. Muy bien estructurada su conferencia. Gracias, doctor. Está muy bien enfocada a un mensaje. El mensaje, ya lo entendimos, pues que la tecnología toca recibirla con alguna, dijera yo, para nosotros, ¿no? Para nosotros los colombianos, con alguna malicia indígena. Es decir, esto en qué medida ayuda a la formación moral, mental de los niños. Nosotros, como los dos somos educadores y ya hemos percibido que la dependencia hacia la tecnología, bien o mal aprovechada, pues que es una cosa muy importante para tener en cuenta en la formación que estamos impartiendo y hasta en los pequeños detalles. Bueno, doctor Luis Alejandro Ángel, gracias por su magnífica conferencia, felicitaciones, un reconocimiento y gratitud y también pues queremos seguir invitando para las dos últimas conferencias sobre este tema. La próxima, lo que ve la máquina, a cargo del doctor Darwin Martínez, y la última conferencia, una introducción de las redes neuronales, a cargo del doctor Joaquín Fernando Sánchez Cifuentes. Bueno, aquí está la programación, gracias a la ayuda de la Universidad Sergio Arboleda. El próximo 23 de octubre, ya lo dije, y, y el próximo 30. Bueno, teniendo en cuenta el estado del tiempo, pues vamos a recortar y nos vamos a despedir con la satisfacción del deber cumplido, doctor. Muchas Muchas gracias gracias, y lo coronel. felicito. Gracias a usted, gracias a todos y me uno a su invitación. Las dos conferencias que quedan y las dos que precedieron es también abrir un poco ese velo para todos los curiosos. Van a tener la oportunidad de escuchar de expertos, expertos profesionales en esta área del conocimiento y van a poder comprender un poco detrás qué es todo lo que hay en la IA. Coronel, muchas gracias a usted, a la Sociedad Geográfica y a todos los que nos acompañaron en este espacio. Bueno, doctor, entonces el tiempo nos ha atropellado y, y entonces nos vamos a despedir diciendo, como siempre, una frase ajustada a lo que dice el padre Diego Jaramillo todas las noches. Aquí decimos es que Dios nos lleve de su mano.